En un mundo donde humanos y taoístas coexisten, ambos viven juntos en un mundo caótico donde los monstruos coexisten con los humanos. Existen seres llamados Unin. Su misión es capturar a los seres crueles y monstruos extremadamente poderosos que no pueden vivir en el mundo humano, para transportarlos a otros mundos como el mundo celestial, el mundo taoísta o incluso el inframundo. Y los Sunen son semidioses y semidiosas, no dioses en el sentido estricto en que los humanos los describen ni inmortales. Un día, uno de estos seres volaba en el cielo sobre la espalda de una criatura alada. La criatura alada suspiró y se preguntó si su próxima misión sería enfrentarse a otro Imuji. El escritor respondió que esta vez era diferente, ya que recibió noticias de que la misión estaba relacionada con la tribu de las serpientes en un pueblo llamado Yule. Los eventos narran la historia de este pueblo. Un día, se colocó una cuerda sagrada alrededor de este. Debido a la hambruna que agotó a la población, algunos de ellos cruzaron esta cuerda y entraron en las montañas en busca de comida, pero su destino fue la muerte. Ninguno de ellos regresó con vida excepto una sola chica. Esta chica, a quien los aldeanos solían odiar, ahora se había convertido en su objetivo, ya que sentía su intenso deseo de matarla y que esto no era solo una ilusión. De hecho, varios aldeanos se reunieron a su alrededor y una de las mujeres comenzó a interrogarla, preguntándole si era la hermana que mató a los aldeanos. La chica respondió con calma con un suspiro, preguntándose sarcásticamente si tenían mucho tiempo libre, lo que enfureció a uno de los hombres que le gritó en la cara, llamándola yokai asesina. La chica justificó la posición de los aldeanos, diciendo que lo que estaban haciendo era comprensible, ya que es natural en un pueblo donde la gente se muere de hambre querer quitarle la comida por la fuerza a cualquiera que la tenga. Pero a uno de los aldeanos llamado Hilju le pareció extraño. Mencionó los nombres de algunos de los que murieron, a saber, Señor, Mansok, Jamioni y Gilbok, explicando que todos fueron más allá de la cuerda sagrada y murieron. Y se preguntó cómo esta chica podía ser la única superviviente, señalando que esta situación le parecía extraña. La chica trató de calmar la situación, pidiéndole a Hilju que pidiera algo de comida si tenía hambre en lugar de causar problemas innecesarios, pero Hilju respondió que debía despertar. Hilju continuó su acusación, explicando que el regreso seguro de la chica desde fuera de la cuerda sagrada significaba una de dos cosas. O era una yokai o estaba del lado de los monstruos. La chica respondió fríamente que no lo sabía. Luego los desafió, mirando las piedras y los palos que llevaban, preguntándose si realmente pensaban que tales cosas eran suficientes para enfrentarse a ella después de que la habían llamado yokai asesina. En ese momento, sus ojos brillaron de color amarillo, y reveló su secreto, diciendo que podía escuchar los pensamientos de una persona con solo mirarla a los ojos. Cuando los aldeanos vieron sus ojos brillantes, se aterrorizaron, y sus pensamientos, que ahora podía escuchar, comenzaron a revelar su extremo miedo hacia ella. Encontraron su mirada aterradora y sintieron una sensación terrible, y comenzaron a preguntarse si Bari era realmente una yokai. Bari entendió su reacción y se dio cuenta de por qué la veían como un monstruo. Incluso ella misma no hubiera querido conocer a alguien como ella. Sin embargo, los desafió a atacar si iban a hacerlo. Barry anunció que no se quedaría de brazos cruzados y recibiría los golpes. Y confiando en su habilidad para escuchar sus pensamientos, comenzó a esquivar sus ataques con asombrosa facilidad al predecir cada movimiento antes de que sucediera. Se las arregló para superarlos a todos y derribarlos al suelo mientras gritaban de dolor. Los pensamientos de los aldeanos revelaron su sorpresa y viejos recuerdos al darse cuenta de que Bari podría ser la persona más fuerte del pueblo, y recordaron cómo incluso en su infancia no podían golpearla ni una sola vez, lo que hizo que uno de ellos se arrepintiera de meterse con ella. Bari se paró frente a uno de los aldeanos tirado en el suelo que le preguntó con miedo sobre su verdadera identidad. Mientras que los pensamientos de los demás eran una mezcla de miedo y extraña admiración, ya que uno de ellos creía que ella era en verdad una yokai, la chica trató de justificarse, pero no pudo encontrar suficientes palabras para explicar su situación. Hilju encontró fascinante la escena ante ella, y en sus pensamientos instó a que la chica fuera rematada. Otra persona apareció desde detrás de la chica e intentó golpearla repentinamente con una gran roca. La chica logró evitar el ataque en el último momento. La pelea continuó durante unos momentos durante los cuales el aldeano que la atacó la llamó una yokai astuta. Después de que ella esquivó su ataque y dejó caer su palo, el hombre trató de golpearla mientras gritaba que la mataran, pero ella le propinó una poderosa patada en la cara, y él cayó al suelo inconsciente. En ese momento, se dio cuenta de que estas personas realmente se estaban muriendo de hambre.
Bari se alejó de ellos mientras uno de ellos continuaba maldiciéndola desde la distancia, llamándola yokai asesina. Siguió caminando, pensando en la miserable situación del pueblo, viendo los campos áridos y a la gente tratando de cultivar tierra estéril. Llegó a la conclusión de que la situación había ido demasiado lejos y que tenía que abandonar el pueblo lo antes posible antes de que sucediera algo realmente malo. A pesar de su fuerte deseo de escapar de ese miserable pueblo, no podía irse. Y la razón de eso era su madre, la única chamana del pueblo. Ninguno de los aldeanos reconoció a su madre como una verdadera chamana. Solo se burlaban de ella. Y Bari se preguntaba sobre el valor de su trabajo que no ganaba dinero en un momento en que todos estaban ocupados buscando un sustento. En su casa, Bari estaba reflexionando sobre su confusión, preguntándose por qué era la única superviviente al ir a las peligrosas montañas, admitiendo para sí misma que era en verdad extraño. Y el problema era que ella misma no sabía la respuesta mientras cortaba algunas hierbas. Se preguntaba qué la distinguía de los demás. ¿Era solo su habilidad para leer mentes, o era la aterradora posibilidad de que no fuera humana la verdad? En medio de su ensueño, se cortó el dedo con el cuchillo. Su madre corrió hacia ella, aterrorizada al ver la sangre. Y aunque Barry trató de tranquilizarla, la madre insistió en que ella sería la que prepararía la comida y le quitó el cuchillo. En un intento de cambiar de tema y calmar a su madre, Barry presentó con orgullo un gran faisán que había atrapado, pero la reacción de la madre fue la opuesta a la que se esperaba. Estaba aterrorizada de darse cuenta de que su hija había ido a la montaña de nuevo. La madre comenzó a regañarla, advirtiéndole del peligro de la montaña. Pero Barry insistió en que estaba bien y que tenían que comer para no morir de hambre. Su discusión fue interrumpida por un grito airado desde afuera. Ya que la madre del chico con el que Barry había peleado antes había llegado, el chico estaba avergonzado y le pidió a su madre que les pidiera a Barry y a su madre que se fueran del pueblo, pero ella le aconsejó que esperara un poco. La madre comenzó a gritar, acusando a Barry de agredir a su hijo. Barry respondió sarcásticamente, preguntándose si su hijo se veía tan débil que una chica como ella podía vencerlo. Luego comenzó a usar su habilidad para leer mentes, leyendo los pensamientos de la mujer hambrienta que planeaba obtener comida por la fuerza, y le preguntó directamente si sentía hambre, lo que confundió a la mujer. Barry se sintió resentida con los aldeanos que solo pensaban en pelear y tomar las cosas por la fuerza en lugar de pedirlas amablemente. La mujer gritó en la cara de Barry, llamándola yokai, y se abalanzó sobre Barry para abofetearla. La madre de Barry intervino en un intento de terminar con la situación y le ofreció la canasta de comida a la mujer agresiva para calmarla, lo que entristeció profundamente a Barry. La mujer aceptó la comida, pero estipuló que Barry debía demostrar que no era una yokai. Barry respondió que quien hace la afirmación debe proporcionar la prueba, a lo que la mujer respondió que la supervivencia de Barry como la única persona de la montaña era prueba suficiente. Barry le dijo a la madre del chico en un tono cansado que se fuera ahora que había tomado lo que vino a buscar, pero la madre explotó de ira, ordenándole que quitara la mano y acusándola de cruzar la línea. De repente, la situación fue interrumpida por la llegada de un aldeano que gritaba, anunciando que alguien había venido del palacio y que estaban salvados. Los susurros se extendieron rápidamente entre los aldeanos sobre la llegada de un cazador de yokai, mientras que el rostro de Barry mostraba signos de ansiedad al escuchar la noticia. Los susurros de los aldeanos continuaron sobre el misterioso recién llegado, y uno explicó que no era una persona ordinaria sino que pertenecía a una organización secreta en el palacio, lo que sorprendió a los demás que se asombraron de que alguien del palacio viniera a su remoto pueblo, y su sorpresa aumentó cuando escucharon que el visitante era solo una persona. Mientras uno de los aldeanos lo guiaba en su camino, llamándolo Su Alteza, Barry vio al apuesto hombre acercarse a ellos. Y en ese momento, lo primero que cruzó la mente de Barry fue que esta persona podría no ser humana. La mujer que había estado acusando a Barry antes no dudó y la empujó hacia el cazador, gritando que esta chica era la yokai. El cazador miró a Barry y le preguntó, confirmando su identidad, mientras pensaba para sí mismo cómo todos podían llamarla monstruo cuando parecía una humana ordinaria. En ese momento, los ojos de Barry brillaron de color amarillo, y el cazador se dio cuenta de inmediato de que ella había leído sus pensamientos y le preguntó en voz alta si era una lectora de mentes. Barry se sorprendió por su pregunta y respondió con otra pregunta, preguntando si era humano. El cazador estaba confundido, al igual que los aldeanos. Luego, inaudiblemente para los demás, envió un pensamiento a la mente de Barry sugiriendo que ambos tenían secretos y que deberían pasar por alto el asunto por ahora.
Barry se dio cuenta en estado de shock de que él conocía su habilidad y se había comunicado deliberadamente con ella, lo que aumentó sus sospechas sobre su verdadera naturaleza. Después de eso, el cazador fingió ser ignorante frente a los aldeanos, preguntándoles por qué estaban enojados y qué significaba la palabra lector de mentes. Cuando un aldeano le preguntó si Barry era un monstruo o no, el cazador declaró con absoluta certeza que era humana, lo que sorprendió a los aldeanos que seguían escépticos de sus palabras y sorprendió a la propia Barry, que no podía creer que no fuera un monstruo. Después de resolver el asunto, el cazador llamado Mori reveló su verdadera misión, explicando que había recibido un manuscrito que indicaba la presencia de un yokai serpiente en el pueblo. Luego preguntó a los aldeanos si alguno de ellos había capturado o comido una serpiente de forma extraña o había notado que alguien actuaba repentinamente como una serpiente. Uno de los aldeanos admitió nerviosamente que había una persona que encajaba con esta descripción. La escena cambió al cuartel general del alcalde del pueblo, donde el alcalde, el padre de Jung-woo, se enfrentó al cazador Mori con enojo, preguntando por qué había venido. Mori se presentó como un cazador de yokai y presentó un decreto real. Y después de que el aldeano le susurró al alcalde que el visitante era del palacio, el tono del alcalde cambió de inmediato y lo invitó a entrar. El alcalde preguntó por qué Mori quería ver a su hijo, tratando de impedírselo argumentando que su hijo estaba muy enfermo y que su enfermedad podría ser contagiosa. Pero Mori ignoró por completo sus advertencias y se dirigió a la habitación del hijo, indiferente a los desesperados intentos del alcalde por evitar que abriera la puerta. Cuando Mori abrió la puerta, encontró a la esposa del alcalde adentro, abrazando a su hijo, Eun-woo, que estaba temblando y con dolor. Su madre le preguntó por qué estaba allí y le rogó que regresara con ella para estar cubierto y abrigado. Pero Jung-woo se aferró a ella con fuerza, gritando de hambre, exigiendo su pecho de una manera infantil que sorprendió a su madre, quien se preguntó confundida cómo podía tener hambre. Jung-woo notó a Mori en la puerta y se preguntó quién era ese hombre. Mori y todos los demás quedaron atónitos cuando vieron la lengua de Jung-woo moverse como una serpiente. Mori ordenó a todos que se fueran excepto al joven amo. El alcalde protestó enojado, negándose a confiar en un extraño y abandonar su casa. Mori respondió con calma, señalando que su hijo había cambiado mucho, lo que dejó al alcalde sin palabras. Mori prometió que devolvería a su hijo a su estado original y repitió su petición de que se fueran, pero Jung-woo gritó, negándose a dejar ir a su madre. El alcalde preguntó desesperadamente si su hijo realmente volvería a la normalidad, a lo que Mori respondió afirmativamente, luego agregó que lo sabrían con certeza después de que lo intentara. El alcalde se convenció y decidió irse con su esposa y los demás, arrastrando a su esposa cuyo hijo le rogaba que no se fuera y diciéndole que tenía hambre. El alcalde empujó a todos hacia afuera y les ordenó que se mantuvieran alejados, y la puerta se cerró sobre los gritos de Jung-woo. Barry también estaba a punto de irse, pero Mori la agarró del brazo y le dijo que tenía que quedarse, lo que la sorprendió y la hizo preguntarse por qué. Mori le ordenó que cerrara la puerta con fuerza para que nadie pudiera entrar. Barry obedeció, murmurando resentida, preguntándose sarcásticamente si se había convertido en su subordinada. Desde el interior de la habitación, la voz asustada de Jung-woo se elevó, llamando a su madre y diciendo que Mori daba miedo. Mori lo enfrentó mientras el niño, atado con cadenas, gritaba que no le gustaba y estaba tratando de escapar por la ventana. Mori respondió fríamente que a él tampoco le agradaba, luego le preguntó con desdén, ¿y ahora qué? Antes de darle un poderoso golpe que lo dejó inconsciente. Barry jadeó en estado de shock ante la escena y le gritó, preguntándole si estaba loco y qué estaba haciendo. Mori simplemente respondió que lo había noqueado. Barry no podía comprenderlo y le preguntó si había hecho que todos se fueran solo para hacer eso, a lo que Mori le espetó que dejara de decir tonterías. Mori se arrodilló junto al inconsciente Jung-woo y le pidió a Barry que usara Huyohusa para echar un vistazo. Barry estaba desconcertada por la palabra y le pidió que hablara un idioma que pudiera entender. Mori reveló que Barry era una tacintonja y le ordenó que leyera los recuerdos del niño. Barry respondió confundida que no podía hacer algo así y que nunca antes había escuchado el término tacintonja. Mori explicó que los humanos llaman a esta habilidad telepatía. En ese momento, los ojos de Barry brillaron de color amarillo, y Mori la enfrentó con enojo, diciéndole que debería haber pedido permiso primero antes de usar su habilidad con él. Se sorprendió por su conocimiento y le preguntó cómo se había dado cuenta y si podía ver algo. Luego Mori extendió su dedo y le tocó la frente, diciendo, aquí, donde apareció una marca dorada brillante.
Mori, con los ojos brillando azules, reveló que cada vez que Bari usaba su habilidad, podía ver la marca Tassim Tonja aparecer en su frente. Después de que quedó atónita por esta revelación, Mori la instó a que intentara usar Huyo Husa en el niño. Bari gritó desesperada, insistiendo en que le había dicho que no podía leer los recuerdos, y comenzó a recordar la primera vez que sucedió. Una noche en su infancia, su madre la estaba acariciando mientras dormía y le preguntó juguetonamente con qué estaba soñando. En ese momento, cuando la piel de su madre tocó su cabeza, los recuerdos de su madre fluyeron repentinamente hacia ella. Bari vio en esos recuerdos a alguien diciéndole a su madre cuyo nombre era Son que tenía que criar a esta niña y que ella sería su madre a partir de ahora. La pequeña Bari tembló en su cama mientras procesaba lo que había visto y le preguntó a su madre en estado de shock si la había recogido de algún lugar. A partir de ese día, Bari se dio cuenta de que su madre no la había dado a luz. Mori interrumpió su ensoñación preguntándole si había recordado algo. Bari respondió que lo que sucedió en el pasado fue solo una coincidencia, pero Mori le preguntó sarcásticamente si esa coincidencia era lo que le permitió usar Huyohusa también. Bari se enfureció y lo acusó de ponerla a prueba para ver si podía usar su habilidad ahora. Sus ojos brillaron de color amarillo mientras lo llamaba loco. Mori admitió que era la primera vez que se encontraba con un Tassim Tonja humano durante una misión. Bari se preguntó asombrada si había otras personas como ella en este mundo, y Mori confirmó su existencia. Bari se calmó y le dijo que lo intentaría. Mientras las lágrimas brotaban en sus ojos, estipuló que intentaría usar Huyahusa, pero si tenía éxito, él tendría que responder a todas sus preguntas. Mori notó sus lágrimas y le preguntó por qué estaba llorando, pero ella lo negó. Mori prometió conceder su petición y le rogó que no llorara, pero Bari insistió en que no estaba llorando, sino simplemente sorprendida. Mori la guió sobre el método correcto, explicando que debía colocar su mano sobre la piel de la persona y concentrarse en por qué había llegado a este estado. Bari asintió y colocó su mano sobre Jungwoo y comenzó a concentrarse, preguntándose en su mente qué había llevado al joven maestro a este estado para que la marca en su frente volviera a brillar. Bari viajó al pasado de Jungwoo, donde lo vio bebiendo de un tazón grande, quejándose de un olor fétido. Inmediatamente después, el niño se sintió mareado y extremadamente sediento y comenzó a beber agua con avidez de una tetera. Sus ojos se pusieron rojos mientras gritaba pidiendo más agua hasta el punto de que se movió al pozo para beber directamente de él. En su visión, Bari vio a una sirvienta gritar aterrorizada. Cuando Jungwoo la atacó para quitarle el balde, la criada le preguntó preocupada si estaba bien, pero él le gritó que se alejara. En ese momento, Jungwoo olió el mismo olor fétido de la medicina que emanaba de una cabaña cerca del pozo. La escena luego cambió a la cabaña donde dos sirvientes estaban hablando con disgusto sobre el olor proveniente de frascos llenos de serpientes vivas y lo encontraron repugnante. Bari escuchó a uno de ellos decir que la condición del joven maestro Jungwoo había empeorado mucho, lo que hizo que Jungwoo en la visión se preguntara con temor si lo que estaba comiendo era una serpiente. Su sospecha lo llevó al lugar donde se almacenaban los frascos, y cuando abrió uno de ellos, se sorprendió al ver las serpientes adentro. Jungwoo miró a su alrededor para descubrir que el lugar estaba lleno de frascos, y se dio cuenta de que todos estaban preparados para él y que esta era la medicina que había estado bebiendo. Dominado por el terror y la culpa, se preguntó en su mente, dirigiéndose a su padre, que le había estado dando de comer. En un estado de desesperación, uno de los frascos cayó de sus manos, prendiendo fuego accidentalmente al almacén, y vio entre las llamas los restos del cuerpo de una serpiente gigante. Los sirvientes se apresuraron rápidamente al lugar del accidente, y cuando encontraron a Jungwoo en medio del fuego, comenzaron a pedir ayuda y a tratar de apagar el fuego. En cuanto a Jungwoo, estaba absorto en la idea de que su padre había cometido este acto horrendo solo para salvarlo, y que todo esto era porque él mismo todavía estaba vivo. La visión cambió a otra escena donde Jungwoo parecía estar en un estado de coma, mientras que el espíritu de la serpiente apareció ante él. Jungwoo se disculpó con el espíritu de la serpiente y le ofreció su frágil cuerpo, diciéndole que lo tomara si eso era lo que quería. El espíritu pareció preguntar si hablaba en serio, luego dejó escapar un rugido aterrador. Entonces el espíritu de la serpiente entró en el cuerpo de Jungwoo. De repente, la visión se cortó y Bari cayó hacia atrás. Agotado, Mori la atrapó y le preguntó si estaba bien. Bari, en estado de shock, le dijo que el joven amo había ofrecido su cuerpo al espíritu de la serpiente porque lo sentía mucho.
Mori se sorprendió al saber que Jung-woo se había sacrificado voluntariamente, por lo que Bari le preguntó con ansiedad si esto significaba que el joven amo estaba muerto. En respuesta a la pregunta de Bari, Mori respondió que pronto lo descubrirían. Luego sacó un arma corta como un látigo y llamó a Naya. Un delgado hilo blanco emergió de su arma, moviéndose como una serpiente, lo que desconcertó a Bari, quien se preguntó si era un hilo o una serpiente real. El hilo se abalanzó sobre el cuerpo inconsciente de Jung-woo y lo mordió, haciendo que el chico gritara de dolor. Mori ordenó a la entidad que ocupaba el cuerpo de Jung-woo que saliera, exigiendo que rompiera sus lazos y regresara a donde realmente pertenece. Una fuerza azul y negra comenzó a salir violentamente del cuerpo del niño, materializándose como un espíritu oscuro que gritaba mientras era sacado. Mori golpeó al espíritu con su arma brillante, y gritó de nuevo antes de ser atraído hacia su arma. Después de que hubo removido el espíritu, el hilo blanco que Mori llamó Nayan regresó, y él la alabó por su buen trabajo. Bari observó la escena con asombro, preguntándose sobre la verdadera naturaleza de Mori, si era un segador de almas o algo por el estilo. Mori le ordenó a Nayeon que dejara al joven amo, así que el hilo blanco se retiró, y Jung-woo lentamente comenzó a recuperar la conciencia. Mori le preguntó a Jung-woo si estaba bien. Jung-woo miró a su alrededor y vio a Bari, preguntando si realmente era ella, a lo que ella respondió afirmativamente. Luego se volvió hacia Mori y le preguntó quién era. Mori ignoró la pregunta, sacó un pequeño cristal azul brillante de una pequeña bolsa, y se lo dio a Jung-woo, diciéndole que lo tomara e informándole que alguien tenía algo que decirle. Tan pronto como Jung-woo tocó el cristal, un pequeño espectro espiritual parecido a un niño con la cola de una serpiente apareció ante él gritando, «Hermano mayor». Mientras tanto, un gato estaba observando la escena desde fuera. Eun-woo abrazó al pequeño espíritu de la serpiente. Eun-woo se derrumbó, llorando, disculpándose con el espíritu una y otra vez. Bari notó al pequeño espíritu y se preguntó en shock si Eun-woo podía ver fantasmas. Mori explicó que Eun-woo podía hablar con los espíritus incluso si otros no podían verlos y le recordó a Bari el espíritu de la serpiente que había visto antes. El pequeño espíritu corrigió a Jung-woo, diciendo que su nombre era Chundon, no mi hijo, y explicó que había sufrido mucho cuando murió y estaba lleno de dolor. Pero su hermano mayor, Eun-woo, le había prestado su cuerpo, y que su madre, la madre de Eun-woo, lo había tratado muy amablemente, lo que le había quitado gran parte de su resentimiento. Eun-woo se sintió extremadamente culpable y le dijo a Chundon que lo que había pasado era imperdonable y le ofreció una sincera disculpa. El espíritu de Chundon notó que su verdadera madre todavía estaba triste pero fuerte, luego se volvió hacia Mori, describiéndolo como fuerte, y le preguntó si podía llevar a su madre a donde estaba ahora. Mori parecía confundido y le dijo al espíritu que no tenía idea, pero explicó que si su madre moría, necesitaría a alguien que la guiara al más allá, pero si ella era responsable de muchas muertes, tendría que enfrentarse al juicio primero. Al oír la palabra juicio, el espíritu sintió miedo y tristeza y comenzó a susurrar el nombre de su madre. El espíritu de Chundon rompió en amargas lágrimas, lo que llevó a Jung-woo a reprender a Mori, acusándolo de hacer llorar al niño. Mori se preguntó sorprendido si realmente era él quien lo había hecho llorar, mientras que Jung-woo trató de calmar al pequeño espíritu. Mori insistió en que no podía mentir sobre este asunto y afirmó firmemente que las leyes del más allá eran absolutas, lo que solo hizo que Chundon llorara más. Al final, Mori se rindió a la frustración y le prometió al espíritu que haría lo que pudiera por su madre, rogándole que dejara de llorar. El espíritu inmediatamente dejó de llorar y le preguntó a Mori si realmente decía en serio lo que decía, y él le aseguró que haría lo mejor que pudiera. Aunque no sabía si cambiaría algo, el pequeño espíritu le dio las gracias y lo abrazó calurosamente. Así que Mori lo corrigió, diciendo que debería llamarlo hermano, no señor. Esta conversación despertó la curiosidad de Mori, quien le preguntó a Chundon si era mayor de lo que parecía, sorprendido de que llamara a Jung-woo, hermano mayor. El pequeño espíritu estaba confundido por la pregunta y admitió que no entendía nada de esto. El espíritu se sintió exhausto y decidió irse diciendo buenas noches, pero Mori lo detuvo antes de que desapareciera. El espíritu regresó al cristal azul en la mano de Jung-woo, y Mori comentó que esta criatura había vivido durante al menos 20 o 30 años. Bari dedujo de sus palabras que si el espíritu era así de viejo, entonces Mori mismo debía haber vivido durante al menos un siglo. Mori le preguntó por qué era tan curiosa, y ella negó tener ningún interés particular. Pero ella lo justificó diciendo que su madre era una chamán,
lo que le daba un agudo sentido para estas cosas. Entonces Barry sorprendió a Mori con una pregunta directa, diciéndole que era un psicopompo, un guía para los espíritus, ¿no es así? Lo que lo sorprendió. Mori se rió de su conclusión, mientras que Barry pensó para sí misma que era mejor que no supiera cómo había llegado a ella. Mori se burló de ella, diciendo que pensaba que no sentía curiosidad por él, pero ahora parecía muy interesada. Yunmu se unió con entusiasmo a la conversación, declarando que él también sentía curiosidad, así que Barry tuvo que admitir que sentía un poco de curiosidad. Mori sonrió y le dijo que a veces la ignorancia es una bendición. En ese momento, Barry trató de leer sus pensamientos, y la marca brillante apareció en su frente. Así que Mori la regañó, diciéndole que se detuviera. Barry estaba molesta porque él podía detectar sus intentos y decidió que si no estaba dispuesto a hablar, ella misma echaría un vistazo. Mori le advirtió de nuevo, diciendo que le estaba diciendo esto por su propio bien. Sus ojos brillaron rojos mientras le explicaba que el procedimiento habitual era borrar los recuerdos de cualquier humano que descubriera su verdadera naturaleza. Para probar su punto, sacó un talismán dorado y le ordenó que olvidara, explicando que este talismán podía devorar cada recuerdo que tuviera de él. Barry estaba aterrorizada y preguntó qué era este talismán, a lo que Mori le dijo que con una sola orden, podía borrar sus recuerdos para siempre. Entonces agarró a Jungwoo con fuerza y presionó el talismán contra su frente, diciéndole que despertaría en una hora y que todos sus recuerdos de él se habrían ido. Barry estaba tan asustada que gritó, insistiendo en que ya no sentía curiosidad en absoluto y que estaba tan asustada que no podía respirar. Mori guardó el encanto y se acercó a Barry, sugiriendo que si su curiosidad era tan fuerte, debería convertirse en su compañera, y entonces él le contaría todo sobre sí mismo. Barry entendió por la palabra compañero que ella sería su subordinada. Barry inmediatamente rechazó la idea, preguntándose sarcásticamente si estaba loco al pensar que ella saldría a cazar yokai, insistiendo en que no duraría ni un solo día en ese trabajo. Mori explicó que él sería quien se encargaría de los yokai y que su papel sería diferente. Barry rápidamente cambió de tema, recordándole su promesa anterior de contarle sobre otros lectores de mentes y su habilidad para ver el pasado, exigiendo que hablara de ello. Mori pareció vacilar al notar a alguien afuera. Se movió rápidamente para irse, pero Barry lo detuvo e insistió en que no podía romper su promesa, explicando que este asunto era muy importante para ella porque había vivido toda su vida creyendo que era un monstruo. De repente, los ojos de Mori brillaron de color rosa al desatar una habilidad llamada Ojo de 1000 millas, y un enorme pájaro negro apareció en el cielo. Mori saltó detrás del pájaro y comenzó a moverse rápidamente hacia él. Barry lo siguió, gritando y exigiendo que esperara, y le gritó que no podía escapar así y que debía cumplir su promesa. Mori continuó alejándose, lo que enfureció a Barry, quien lo llamó tonto. Entonces Mori llamó a un gato azul llamado Moromi, que comenzó a transformarse en una enorme criatura voladora. Barry se sorprendió por la escena, luego cayó al suelo en shock, mirando al cielo y preguntándose qué era ese pájaro gigante. Mientras tanto, Mori se elevaba por el cielo a lomos de una criatura alada parecida a un dragón llamada Moromi. Mori persiguió a un enorme yokai volador. Mori gritó exigiendo que el yokai se detuviera, y los dos chocaron en el aire. Mori sintió que el espacio era demasiado estrecho para una pelea. Mori murmuró sobre la situación, diciéndole que el yokai era del tipo Boria. Así que Mori decidió que iría y lo terminaría él mismo. Mori saltó en el aire usando su arma con forma de serpiente y se acercó al yokai volador, quien se sorprendió de que Mori pudiera acercarse tanto tan rápido. Mori lanzó un ataque con forma de serpiente, que se movió a una velocidad increíble. El látigo con forma de serpiente se enrolló alrededor de la cola de plumas del yokai. El látigo arrancó las plumas del yokai, y este gritó de agonía. El yokai derrotado cayó del cielo, dejando solo unas pocas plumas atrás. Mori se movió rápidamente y aterrizó sobre el yokai, luego apuntó su arma al cuello del yokai mientras éste temblaba de miedo. Mori le preguntó su identidad, y el yokai miró el arma de Mori, que ardía con una llama amarilla, y se preguntó en estado de shock si esta era la cuerda de unión de serpientes. Mori continuó su confrontación con el yokai volador, quien temblaba de miedo al ver el arma de Mori con una llama amarilla brillante. Mori le preguntó cómo lo sabía. El yokai estalló en una risa histérica, confirmando que lo conocía bien. El yokai se preguntó en estado de shock si esta era la cuerda de unión de serpientes. El yokai explicó que esta arma era la cuerda de unión de serpientes, una cuerda sagrada atada al espíritu de una serpiente.
Continuó, señalando al espíritu que cabalgaba sobre otro espíritu. Antes de volverse hacia Mori y preguntar si él era el león espíritu, el yokai confirmó con entusiasmo que el que estaba frente a él era de hecho el león espíritu. Mori parecía confundido, preguntándose a sí mismo sobre la identidad de esta extraña criatura. El yokai lo desafió, preguntándole qué haría ahora que sabía su identidad. Pero de repente, el comportamiento del yokai cambió por completo y comenzó a animar con entusiasmo al león espíritu, expresando su profundo amor por él. Entonces Mori lo golpeó con enojo, preguntándose sobre su identidad y por qué estaba espiando al león espíritu, lo que hizo que Mori pensara para sí mismo que esta criatura estaba loca. El yokai se presentó como guía de la tribu de los pájaros, luego le dijo a Mori, a quien se dirigió como maestro león, que él no era a quien estaba buscando y le reveló que su verdadero objetivo era el templo Manyan. Mori se quedó en silencio, repitiendo el nombre del templo confundido. Mientras tanto, Bari estaba perdida en los dolorosos recuerdos de su infancia. Recordó cómo su abuela siempre la defendía y ahuyentaba a las mujeres que la hacían llorar. Se dio cuenta de que en ese momento, llorar era todo lo que necesitaba para superar las dificultades. Pero después de la muerte de su abuela, todo cambió. Recordó los susurros de los aldeanos que decían que su abuela, la chamán, había muerto tratando de salvarla, y que había recogido a una niña cuya verdadera naturaleza desconocía, y como la propia chamán no podía ver su propio destino. Después de su muerte, Bari se dio cuenta de que no quedaba nadie para protegerla. Después de medio año de sufrimiento, ella y su madre se estaban muriendo de hambre lentamente. Un día, Bari encontró comida colocada en la nieve, incluyendo un faisán, un conejo, algunas frutas y papas. Notó huellas de pájaros junto a la comida. Y cuando miró al cielo y vio a los pájaros volar, sintió que su abuela había regresado en forma de pájaro para salvarla, y la llamó llorando mientras comía esa comida, que describió como la más cálida y deliciosa del mundo. Hizo un voto. Se prometió a sí misma que nunca volvería a llorar, incluso si tuviera que recoger ramas de árboles caídas en lugar de cortar leña y que sobreviviría sin importar lo que costara. Pero sintió ese día que toda esta determinación se había vuelto sin sentido. Después de haber llorado tantas veces, mientras caminaba de regreso al atardecer, estaba pensando que había descubierto la existencia de otro lector de mentes además de ella en este mundo. Barry estaba caminando, pensando en la promesa de Morrie de que respondería a todas sus preguntas y usaba su habilidad para ver el pasado. Mientras tanto, Barry regresó a casa pensando que sería mejor si Morrie nunca regresaba para poder comer toda la comida que la señora les había dado ella misma. Barry se sorprendió por la repentina aparición de Morrie frente a ella, preguntándole por qué tardaba en regresar. Ella le preguntó confundida por qué estaba aquí, y Mori respondió con calma, preguntándose qué razón podría impedirle regresar. Le recordó su acuerdo y le preguntó sarcásticamente si pensaba que era un hombre grosero que rompería su promesa y huiría. Barry le gritó con enojo, diciendo que debería haberle dicho algo antes de desaparecer repentinamente y volar por el aire, expresando lo aterrorizada que se sentía. Morrie la miró con una sonrisa astuta y le preguntó si era posible que se sintiera decepcionada cuando él desapareció. Barry lo negó confundida, justificando su sorpresa diciendo que él había prometido responder a todas sus preguntas y luego de repente se fue volando. Mientras Mori la miraba con escepticismo, la madre de Barry salió y los vio, preguntándose qué estaba pasando. Dia se había unido a Mori, y estaban mirando la comida que Barry había traído. Dia gritó de emoción cuando encontró el vino entre la comida, diciendo que había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo había visto y comenzó a beber con entusiasmo mientras Barry lo miraba en estado de shock, preguntándose a sí misma si era un monstruo. Mori confirmó sus sospechas, explicando que de hecho era un monstruo y que era un Johan, mitad pájaro. Al escuchar esto, el Johan se preguntó a sí mismo si él tampoco era completamente humano. En ese momento, Mari se sintió aterrorizada cuando se dio cuenta de que un monstruo había entrado en su casa, y la marca dorada apareció en la frente de Barry mientras pensaba en ello. De repente, Dia se volvió hacia Barry y le pidió que no usara la lectura mental en él, explicando que la sensación era terrible cuando alguien usaba esta habilidad en él, lo que sorprendió a Barry porque él fue capaz de detectarla. Mori miró a Barry y le dijo que él no era quien la había revelado a Dia. Dia continuó bebiendo el vino con entusiasmo y le ofreció a Barry una bebida también. Barry se sorprendió y le preguntó cómo sabía su nombre, a lo que él respondió que conocía bien a todos los aldeanos. Luego agregó que estaba particularmente interesado en las personas que vivían en esta casa.
Y cuando Bari le preguntó por qué, explicó que su madre, Son solía dejarle una jarra de vino en el techo cada noche de luna llena, pero que recientemente había dejado de hacerlo debido a los tiempos difíciles. La madre de Bari respondió que su abuela fue quien le dijo que continuara haciéndolo. Dia elogió a Son describiéndola como una gran chamán que cuidó bien del pueblo de Yule. Luego le reveló a Bari que cuando era una niña pequeña, él era quien cazaba faisanes y conejos para ella a cambio de la amabilidad de su madre. Le preguntó si recordaba eso. Y en ese momento, Bari se dio cuenta de que las huellas de pájaros que había encontrado junto a la comida en el pasado eran suyas. Dia confirmó esto con una fuerte carcajada. Bari se sintió muy apenada y se disculpó con él porque no se había dado cuenta y pensó con tristeza que quien la salvó no fue su abuela después de todo. Se criticó en silencio a sí misma, preguntándose cómo ella, que había sido intimidada toda su vida por ser un monstruo, había sido tan grosera con el monstruo que le salvó la vida. Se llamó a sí misma tonta mientras los observaba. Dia interrumpió sus pensamientos, diciendo que no era gran cosa. Y por toda la comida que recibió de su madre, esto era lo menos que podía hacer. Bari aceptó a regañadientes, admitiendo que había sido muy grosera en su primer encuentro. La palabra coreana para grosero es mur. Y cuando Dia lo escuchó, pensó que estaba llamando a Mori, así que gritó, ¿qué? ¿Mori? Lo que sorprendió tanto a Mori como a Bari. Dia se rió a carcajadas y le dijo a Bari que era un personaje único por usar la palabra mira y agregó que un poco de rudeza entre ellos estaba bien. Mori intervino enojado, exigiendo que Dia dejara de usar su nombre como sinónimo de grosero, explicando que escucharlo le molestaba. Dia parecía confundido y preguntó si su nombre era realmente Murai, pero Mori suspiró desesperado y decidió ignorarlo, diciéndoles que continuaran su conversación. Dia trató de cambiar de tema, volviéndose hacia Bari y diciendo que como mencionó antes, la gente odia a los monstruos, y esto es solo un instinto natural. Dia continuó, explicando que este tipo de dificultad es simplemente el destino de aquellos que son diferentes como ellos. Mori lo interrumpió con una pregunta directa, preguntándose por qué había colocado cuerdas sagradas en cada entrada de la montaña. Dia se puso nervioso y admitió que el dios de la montaña le había ordenado que lo hiciera. La madre de Bari gritó sorprendida al mencionar al dios de la montaña. Mori miró a Bia y dijo, así que eso es lo que pasó, lo que desconcertó a Bia, quien se preguntó cómo Mori lo sabía. Mori explicó que notó que las plumas de la cuerda sagrada eran exactamente como las de Bia, así que hizo una suposición, y Bia cayó en la trampa muy fácilmente. De repente, Mori sacó un cuchillo y lo apuntó a Bia, exigiendo que le dijera la verdad y dejara de esquivar. Bia gritó de miedo, diciéndole que solo estaba siguiendo órdenes. La madre de Bari se levantó, preguntándose enojada porque el dios de la montaña estaba hablando con ellos en lugar de con ella. Bia le gritó, explicando que si algún aldeano hubiera muerto fuera de la cuerda sagrada, los aldeanos no habrían dejado en paz a Songa, señalando que ya estaban buscando cualquier error para culparla a ella y a Bari. Bia continuó gritando y rogando que lo dejaran en paz, insistiendo en que solo había hecho lo que el dios de la montaña le había ordenado hacer. La madre de Bari le preguntó con calma porque al menos no le había contado sobre eso. A lo que Bia respondió que él mismo no conocía los detalles y que quería preguntarle al dios de la montaña por qué le habían dado esta tarea molesta. Todo lo que hizo el dios de la montaña fue gritarle y ordenarle que pusiera las cuerdas sagradas en cada entrada de la montaña, y siguió molestándolo mucho. De repente, una voz apareció de la nada diciéndole a Bia que él había causado toda esta conmoción porque solo escuchaba cuando alguien gritaba. Un pequeño espíritu divino apareció de repente, lo que asombró a la madre de Bari. Mori le preguntó al espíritu si ella era el espíritu divino, a lo que ella respondió con una contrapregunta, preguntando si él nunca había visto un espíritu divino agudo como ella antes. El espíritu examinó a Mori y a su compañero espiritual, Miromi, y expresó su admiración por Miromi, describiéndolo como un magnífico dragón fantasma negro. El espíritu dedujo que Mori debía ser un mensajero espiritual, lo que hizo que Mori se diera cuenta de que ella era de hecho un espíritu divino. Mori le preguntó por qué había ordenado que se colocaran las cuerdas sagradas mientras Bia temblaba ante ella. El espíritu respondió que la cuerda era solo una advertencia para evitar que la gente vagara por las montañas. La madre de Bari le preguntó por qué no se lo dijo directamente, y el espíritu explicó que si se lo hubiera dicho, Bari habría leído todo al leer sus pensamientos. Entonces el espíritu reveló que Bari no se daba cuenta de cuántas veces casi había muerto protegiéndola cada vez que cruzaba esa cuerda. El espíritu le gritó a Bari, preguntándole si sabía cuántas veces casi había muerto protegiéndola. Bia la interrumpió,
diciendo que ella no tenía un cuerpo, así que no podía morir, y que debería decir que casi se desvaneció en su lugar, lo que enfureció al espíritu, quien lo amenazó con la muerte real. El espíritu explicó que si Bari supiera que la estaba protegiendo, iría a la montaña todos los días sin miedo, y que ella era del tipo que realmente haría eso. Mientras el espíritu hablaba, Bari, Bia y Mori estaban comiendo en silencio, ignorándola por completo. Bari no prestó atención al espíritu divino y le preguntó sarcásticamente si estaba hablando mal de ella otra vez. El espíritu le dijo a Bari que su intuición era muy aguda y que debido a su maldita habilidad para leer mentes, ni siquiera podía decirle nada a su madre. El espíritu continuó pensando que si la situación continuaba así, sería castigada por los dioses por filtrar secretos celestiales y deseaba que Bari se casara pronto para deshacerse de este problema. Mientras tanto, Bari le estaba preguntando a Mori por qué el espíritu les había pedido que colgaran la cuerda sagrada en primer lugar. Mori respondió que el espíritu quería que la cuerda fuera una advertencia, pero era más como si estuviera diciendo, crucé la cuerda y tuve que protegerte, y casi muero o casi me desvanecí. Bari se sorprendió al darse cuenta de que la razón de su supervivencia todo este tiempo era que el espíritu la había estado protegiendo. Se sintió extremadamente agradecida y le dio las gracias al espíritu divino. Luego se inclinó ante ella, disculpándose por no darse cuenta, y le dio las gracias de nuevo por salvarla mientras el espíritu la miraba en silencio. Después de unos momentos, Mori le dijo que se estaba inclinando en la dirección equivocada. Bari miró a su alrededor confundida, pero el espíritu suspiró y le dijo que lo olvidara y que no había necesidad de agradecerle. Entonces Bia interrumpió, señalando que habían comido suficiente y le preguntó si era hora de ir a atrapar a Manonce. Bia se sorprendió ante la idea de ir en medio de la noche. El espíritu le gritó a Bia, diciendo que este no era momento para críticas ya que la gente estaba muriendo y él todavía estaba comiendo y amenazó con abofetearlo si no se movía. Mori accedió a ir y les pidió a Bari y a su madre que se quedaran en casa porque era peligroso. Luego creó una barrera de energía alrededor de la casa para protegerlas de los espíritus extraviados. Pero como precaución adicional, se quitó el pendiente, que era un pequeño cristal, y se lo dio a Bari. Le dijo que si algo sucedía, debía sostener el cristal con fuerza y rezar por protección, imaginando un escudo circular que la rodeara. Añadió que con su habilidad para ver el pasado, debería ser fácil para ella. Mientras se alejaba, le dijo que solo podía usarlo una vez, solo en caso de peligro real. El espíritu lo llamó para que se apresurara, así que Mori partió para alcanzarla, dejando a Bari parado en confusión. Bari se preguntó por qué le había dado el escudo en lugar de tomarlo él mismo, ya que él era quien iba a cazar a los monstruos. Mientras contemplaba el cristal en su mano, miró el pendiente de Morie y pensó que le resultaba familiar de alguna manera. En otro lugar, en lo profundo de las montañas oscuras, una entidad misteriosa estaba recibiendo un mensaje de sus cuervos. La entidad se dio cuenta de que el mensajero espiritual estaba en camino y decidió darle una bienvenida apropiada. Desde dentro de una cueva oscura, la entidad reveló su forma y una enorme serpiente se enrolló a su alrededor, creyendo que lo que ofrecería sería más que suficiente para transmitir sus sentimientos. En lo profundo de la cueva, los cuerpos de los aldeanos desaparecidos yacían en el suelo, gimiendo de dolor. En su camino hacia la montaña, el espíritu, Bia y Mori volaban en el cielo. Mori le preguntó a Bia por qué los aldeanos llamaban a Bari un monstruo y si podían sentir su habilidad para leer mentes. Bia se rió y explicó que Bari había poseído esta habilidad desde que era una bebé. Añadió que después de vivir con ella durante mucho tiempo, incluso la gente común podía sentir algo extraño en ella. Mori lo pensó, concluyendo que ella siempre había poseído esta habilidad, y que por eso se sentía extraño con ella. El espíritu explicó que los lectores de mentes humanos que había visto en el mundo de los sabios eran todos ancianos. El espíritu explicó que los humanos nacidos con la habilidad de leer mentes generalmente la pierden a una edad temprana. Después de unos 3 años, la habilidad desaparece. El espíritu gritó enojado que si Bari fuera como ellos, no habría sufrido tanto y que era un caso único. Mori confirmó esto, mientras que Bia añadió con una risa que la propia Son no había pasado mal cuando Bari era pequeña. Son y su abuela recordaron cómo solían mirar a la bebé Bari con sorpresa, describiéndola como una niña extraña. El espíritu divino continuó, señalando que era natural que a la gente le resultara difícil tratar con Bari, ya que era una chica especial que había vivido durante 19 años en un pequeño pueblo de montaña como este. De repente, Muromi gritó hacia adelante, notando una masa pálida en el horizonte. El espíritu lo reconoció de inmediato,
diciéndoles lo que era e instándolos a apresurarse. A medida que se acercaban, Mori estaba disgustado por un olor fétido que emanaba del lugar. El espíritu explicó que esta era la esposa del dios de la montaña, Manjonse, y que una vez fue un hermoso espíritu de serpiente. Mori se preguntó si ella era la que estaba matando gente y cómo podía moverse mientras estaba atrapada dentro de una barrera. El espíritu confirmó que alguien la había encarcelado dentro de esa barrera y gritó enojado que le había dicho a Manjansa 100 veces que hiciera algo con su esposa, pero él siempre afirmó que no podía atraparla. El espíritu expresó su sarcasmo ante la situación. Tan pronto como llegó el mensajero espiritual Mori, fue capturada repentinamente. Mori dedujo que Manjonsa la había traído aquí él mismo, ahorrándoles la molestia de buscarlo, pero Bia notó que se había hecho con prisa. Bia explicó su conclusión, señalando que Manjansa había tratado de meter a su esposa en la cueva y sellarla con una barrera, pero su cuerpo era demasiado grande para entrar por completo, por lo que la mitad permaneció afuera. Mori se preguntó preocupado si siquiera podrían acercarse a esa cosa. Notó que la barrera era física, lo que significaba que bloqueaba a los seres físicos y los ataques, no solo a los fantasmas. Mori decidió que si la barrera era física, simplemente podían romperla por la fuerza, señalando que parecía lo suficientemente endeble. Mori se preparó para atacar, llamando a su compañero, Moromi. El dragón negro se abalanzó y agarró a Mori, llevándolo muy alto en el cielo. Mori se hundió desde arriba hacia la barrera, su arma ardiendo con una espesa llama naranja, decidido a probar su resistencia. Golpeó la barrera con inmensa fuerza, creando una explosión de fuego, luego la golpeó de nuevo con aún mayor fuerza. Mientras se preparaba para dar el tercer golpe, una voz resonó gritando que se detuviera, y una nueva barrera de energía apareció de repente para bloquear su ataque. Alguien apareció de la nada, y Mori comentó que finalmente había decidido mostrarse. Era el dios de la montaña, Manjonsa.